Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo en otro episodio de tu podcast y tu historia que vende. Déjenme decirles que hoy tengo una mujer que no solo ha sanado su vida, sino que ha acompañado a muchas otras personas en su proceso. Es mexicana, vive aquí en Vancouver y ha creado un espacio donde las emociones se abrazan y el alma respira libremente. Ella es terapeuta holística, guía en ceremonias que realmente transforman y con su energía ha tocado corazones de latinas y también de muchas canadienses. Bienvenida, Liz Olivares. Muchas gracias por estar aquí en tu podcast y tu historia que vende. Muchísimas gracias, Víctor. Yo feliz de poder expresarme, de poder contarles a todas las mujeres estos espacios, estos momentos de sanación, estos momentos de pausa en tu vida para poder conectarte con tus emociones. Eso, arrancamos con todo. Arrancamos, vamos. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy, el día de hoy aquí con nosotros, Liz? Bueno, estoy muy contenta, muchas gracias por la invitación. La verdad es de que creo que es muy importante poder dar a conocer estos espacios, estos momentos, que la gente sepa cómo la migración, cómo todas estas cosas te sacan de tu zona de confort y te ayudan a reconectarte con otras personas justo como tú, Víctor. Totalmente, totalmente. Oye, Liz, yo ya te hice una pequeña introducción, pero si tú tuvieras que presentarte no solo con lo que haces, sino con lo que sientes, ¿qué dirías? Muy buena pregunta. Bueno, me presentaría como Liz, soy la mamá, soy la amiga, soy la esposa, soy la mujer migrante, donde aquí tocó, híjole, su luz, su sombra, vaya que la toqué. Y pues nada, me presentaría pues como una mexicana, una latina viviendo en Canadá, siendo mamá de 2 niños, siendo la esposa y la terapeuta también, ¿por qué no? Excelente, excelente, Liz. Oye, vamos a comenzar desde el principio, ¿te late? Me parece. Vámonos por el inicio. Vámonos por el inicio. Y el inicio es, ya sabes, el tema migratorio, ¿no? Y yo te quisiera hacer una pregunta o comenzar con la pregunta de ¿qué fue lo que pasó en tu vida, Liz, que te llevó a decir, me voy a Canadá? Híjole, pues hace 5 años mi esposo aquí vive, bueno, no en esta provincia, vivían en la provincia de Alberta. Vivían allá su familia y entonces íbamos de vacaciones, ¿no? Entonces veíamos esta libertad, me acuerdo, de los niños, veíamos esta vida como tan bonita porque íbamos de vacaciones, obviamente, entonces decíamos como, qué padrísimo. Y entonces había como esta semillita de decir, si nos vamos a vivir, pero la verdad, pues en México vivíamos muy bien, teníamos nuestro propio negocio y decíamos como, no, todo bien. Hasta que pasó una situación, pues de delincuencia, donde a mi esposo se expuso algo donde pues no fue muy agradable. Okay. Y fue ese punto donde dijimos, vámonos, bueno, principalmente para mí, porque yo era como la persona que más, pues mi familia vivió en Guadalajara. ¿Las raíces tenías allá? Exactamente, estaba más arraigada con el tema de vivir en Guadalajara, de donde soy yo. Yo tenía mi familia, mi mundo, mis amigos, y entonces cuando pasa esto, pues obviamente fue como que mi seguridad, mi esposo y mi hijo, ¿no? Entonces dije, vámonos, ¿no? Entonces ese fue el punto que nos hizo como tomar la decisión de migrar aquí a Canadá. Wow, ¿eso en qué año fue? Eso fue justamente 3 meses antes de pandemia. Ya se me fueron los años. Tengo 5 años aquí, que fue en el 2019. Sí, de hecho fueron 3 meses antes de pandemia. Y nos tocó la pandemia aquí, nos recibieron así de véngase para acá, pero la verdad estuvo bien que la recibiéramos aquí. Bueno, pero como escuché, fue un lujo recibirla aquí, a comparación de cómo la vivimos. Yo viví la pandemia en México y wow. No, definitivamente fue fue como que me alargaron la vacación, porque el primer año cuando llegas aquí a Canadá, como que yo ya había venido, vine en el 2018, vine cuando terminé mi carrera, fue como que vámonos a estudiar inglés y me vine un año, pero fue distinto, ¿no? Estaba más chavita, más todo, entonces cuando mi esposo me dijo, ¿a dónde nos vamos? La familia de mi esposo vivía en Alberta.
yo le dije, no, vámonos a Vancouver por el clima, justamente. Entonces nos venimos para acá y sí, la pandemia aquí fue un regalo. O sea, un regalo porque te sentías seguro, las vacunas, todo fue, la verdad. Sí. Aunque sí me acuerdo muchísimo cuando estábamos con el tema de las filas en Costco. Era todo un show porque ahí solamente sentí un poco de miedo porque yo tenía un niño chiquito de 1 año y medio y te racionaban la leche. Wow. Entonces yo sí como que dije, ay, mi hijo es una vaquita lechera, ¿cómo le voy a hacer? Pero nunca tuve ningún problema. La verdad, solamente era como este miedo de ese tema, pero de ahí en más lo viví bastante bien. Bueno, qué bueno que fue eso, porque sí, vivir en México fue algo que no fue lo más bonito. Sí. Oye, Liz, y con todo esto, ¿cómo fue que te despediste de tu país y de tu gente? Uf. Sí, fue bastante fuerte, la verdad, porque, bueno, con la parte familiar sí fue muy difícil, pero también era una parte donde mi papá siempre me educó como que los hijos son prestados y tienen que volar. Entonces mi papá siempre fue como esta parte de donde tú seas feliz, vuela. Y entonces como que cuando tienes ese apoyo, la verdad es que no te da pena, no, perdón, no te da como miedo hacer este tipo de cosas, ¿no? También otro punto muy importante fue que en ese momento el grupo de amigos eran pilotos aviadores. Okay. Y mi esposo, que fue el que les metió a todos como la idea de migrar, todos aplicaron y justamente en ese momento se sincronizó que unos se fueron a Dubái, otros se fueron a Shanghai, otros se fueron a Qatar. Entonces fue una parte como que se fueron yendo. Como una ficha de dominó, ¿no? Que fue un Te lo prometo, o sea, y fue, o sea, cada vez una que... sinergia, la palabra. Una sinergia, exactamente. Cada vez que nos vemos, de hecho, que coincidimos, nos vemos y todos le dicen a mi esposo de, por tu culpa las esposas, ¿no? Pero sí lo viví, obviamente, como que hubo muchos factores que me empujaron, principalmente a mí, que fue, mi esposo estaba como muy decidido, pero para mí fue como que mis amigos, mis mejores amigos se fueron. Yo al momento de pasar esta situación donde mi esposo tuvo pues este momento incómodo con la parte de la delincuencia, para mí fue como un, por supuesto que me voy, ¿sabes? Y el apoyo de mis papás fue como que fue más ligero, pero aún así, pues sí te pesa, ¿no? El tener que dejar a tus papás, sobre todo el ver que ellos empiezan a crecer. ¿Eres su hija única? No, yo soy la más chica, tengo una hermana mayor y un hermano de en medio y yo soy la más chica. Te entiendo. Y aparte también el ser la más chica, como que a veces, pues sí hay una sobreprotección, pero a mí, aunque soy la más chica, parece que a veces la vida me empuja a ser, incluso mi hermana mayor lo reconoce. Sista, tú lo sabes, a veces me dice, es que tú a veces eres como la mayor, pero bueno, eso también es posicionamientos de la energía a nivel familiar, pero bueno, al final sí creo que fue más sencillo de lo que pensaba. Por el tema de amigos que se fueron en ese momento, el tema que mis papás fue como, te apoyo, y pues lo que pasamos a nivel familiar, como que dices, vámonos. La vida, el universo, Diosito te está diciendo algo, ¿no? Sí, y aparte de que, ¿sabes? De que todo se empieza a abrir de tal manera que empieza a hablarte el universo que es tu espacio y es tu momento. Yo sí tenía un poco como de resistencia, lo confieso, pero cuando pasó eso de mi esposo fue como que dije, no, nos vamos, por supuesto. Y también ya cuando tienes hijos te cambia un poco la perspectiva. Ya no eres tú. Sí. Ya piensas también en ellos, entonces fue como, vámonos. Te digo que un día me decían que se escucha medio cruel, yo lo escuchaba a veces medio cruel al principio, pero no, que creo que es toda la razón. Cuando tienes tu familia, cuando tienes, perdón, a tus papás, tu primer círculo son tus papás. Pero cuando ya te casas y ya tienes un hijo o una hija, tu primer círculo es tu familia. Y tu segundo círculo ya vienen siendo tus papás. Totalmente. Entonces ahí, a lo mejor mucha gente no lo va a entender, pero... Sí, no, pero definitivamente, aparte esa libertad que mi papá y mi mamá me dieron como vive tus sueños, hagan su propia vida,
Entonces, como que cuando tienes ese soporte, como que te da esa libertad. Y aparte, Ese apoyo moral, ¿no? ese apoyo y como que ese empuje de decir, de hecho mi papá siempre era como, mi guerrera, tú puedes, tú puedes. Entonces, la verdad, cuando tienes ese apoyo y ese amor, te sientes fuerte. Es un Sí. soporte energético que dices, estoy fuerte y vámonos. Voy a hacer aquí un paréntesis. Yo normalmente no hablo cuando estoy entrevistando a alguien, no hablo de mi persona, ¿no? Ok. Porque trato, pero sí quiero tocar algo aquí. Justamente una parte de la que yo me vine aquí a Canadá fue una circunstancia de seguridad también. Ok. Creo que estuve en la línea de salvar literalmente casi mi vida. Y justamente algo que tenemos que hablar es esa parte de mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vete, no hay problema, o sea, vete y haz una vida y comienza una vida allá y yo voy a estar a 5 horas. Justo. Tomo un boleto de avión y en el mismo día estoy contigo. Si me necesitas, ahí estoy. Yo dije, puta, o sea, con todos los problemas que estaba ahí de seguridad de mi negocio también y cosas de esas, yo ahorita más tomé un respiro de aire y dije, vámonos. Sí. Aparte, ¿sabes qué pasa, Víctor? Que llega un punto donde te das cuenta y valoras tanto tu vida que dices, en momentos tan vulnerables, o sea, ¿Vulnerables? sí que te expones o que pasas por ese tipo de situaciones que dices, me voy, o sea, yo no quiero vivir esta situación, ¿sabes? Y sabes que te vas a exponer a una parte donde vas a empezar de ceros, donde no vas a ser nadie Sí. totalmente, pero dices, ¿qué vale más? ¿Mi seguridad, mi vida o darle con todo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente Totalmente. dices, me vale la pena y tener eso. Y nuestros papás, yo creo que también al ver que te expones a esa situación, pues te apoyan porque saben que hay un poco de temor y un poco de como, pues sí, de miedo, ¿sabes? Entonces Sí. dices, no, vámonos. No, yo fíjate que nunca se lo he hecho a mi mamá, pero yo interiormente dije, yéndome de aquí, creo que ella se estaría Ujú, más, ¿cómo te puedo decir? Como más estable, ¿no? Más tranquila. ujú. Más tranquila al saber que no se va a preocupar de que Sí. por el negocio y cosas me puedan pasar algo. Pero bueno, es algo que No, gracias que lo compartiste también, porque al final, esa es la parte de la conexión humana, ¿no? Que sí, puedas, conectar con las personas en base a algo donde te une y que no es total, coincidencia que estemos aquí platicándolo, justamente, exactamente. Oye, justamente. Liz, y después ya de Cuéntame. casi 5 años que llevas acá, algo que hayas dejado atrás que todavía te duela. Pues yo creo que mucho tiempo romanticé, y la verdad lo cuento desde un espacio honesto, mucho tiempo romanticé mi vida en México. ¿Romanticé en qué aspecto? En que yo decía los primeros años que tenía una vida increíble. Y aquí como que me expuse, pues es que no eres nadie. Y tu vida, tu carrera, tus amigos, tu formación. En este caso, bueno, yo ahorita tengo 10 años de casada, tenía 5 años, ya tenía una vida. Tenía, no es como que te casaste con el canadiense, no, o sea, mi esposo y yo teníamos una vida, una casa, un cimiento, un negocio. Y entonces y que te estás yendo por una situación donde no está en tus manos y no está tu control y te expone la vida que te tienes que ir de ahí, como que me aferré mucho tiempo a mi propia vida, de mi casa, de mis amigos, pero cuando viajé y me di cuenta que ya no era lo mismo. Entonces, mucho tiempo estaba yo arraigada, pero no te puedo decir algo específico. Era como mi vida en general, como ese tipo de vida que tenía en México, como simplemente hasta llevar tu carro a lavar. O sea, cosas como tan banales o como cosas así que en el momento no te das cuenta porque estás en tu burbuja de que te estás aferrando a algo, ¿no? Entonces, me acuerdo que la vida sí me dio como ya reacciona, ¿no? O sea, sí toqué momentos muy vulnerables aquí donde yo me acuerdo que le dije a mi esposo en un punto como a lo mejor es tu sueño, no es mi sueño, Wow. replanteémonos qué hacemos. O sea, yo te puedo decir que ahí fue donde mi matrimonio se tambaleó un poco,
pero porque no por el matrimonio, sino porque yo no estaba bien, él no estaba bien, entonces se refleja a través de eso, ¿sabes? Sí, claro, totalmente. Y obviamente porque pues él ya tenía su negocio, yo tenía ya pues obviamente también este apoyo del negocio y se te mueve todo, o sea, se te mueve tu modus vivendi, tus formas, todo. Y entonces esa parte tan vulnerable, otra vez la palabra, porque sí te saca, te hace que ahora lo agradezco. Obviamente en ese momento yo decía, ¿qué hago No lo entendías, aquí? ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿No? También hacer conexiones genuinas de amistades, también es que es todo. O sea, por ejemplo, teníamos nuestra casa y pues aquí llegabas y pues te tenías que adaptar al principio a un departamento, ciertas cosas que te cambian tu forma, Sí. tu forma de vida, y yo me acuerdo que replanteaba como, es que, ¿cuál es el mejor forma de vida, no? Pero son cosas banales, porque realmente eran cosas banales y que ahora lo agradezco porque ahora, si me regresara a México, soy otra persona totalmente distinta, porque te da una parte más humana, te da una parte donde entiendes, y ahora vas a México y te das cuenta como el valor de las cosas en todos los aspectos, Sí, totalmente. ¿sabes? Coincido contigo. Luego me toca ver unos videos ahí en Instagram de Ciudad de México y digo, en serio no me da resentimiento porque honestamente sí valoraba mi ciudad, o sea, sí disfrutaba de mi ciudad, Sí. sí, y digo, qué bonito que estés viviendo eso allá en México, la gente allá, pero así como vivía allá y disfruté allá, trato de disfrutar también aquí, de darme un espacio aquí también. Sí, 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 sí. Es que es tener un equilibrio, tener y Sí. valorar, y sobre todo algo que es bien importante, entender que México y Canadá nunca van a ser lo mismo, que tienen cada uno sus cosas luz y su sombra. Exacto. Y que cada cosa, y si yo quiero comparar como México, como Canadá, jamás es el peor error. Y desgraciadamente cuando llegas quieres comparar y no hay punto de comparación. Los dos tienen sus cosas preciosas. Los dos tienen sus cosas no tan preciosas, pero eso es como todo, así es la vida. Exactamente. Pero si te quieres inclinar hacia un lado como negativo, pues te vas a quedar en tu burbuja negativa. Justamente ahí va mi siguiente pregunta, Liz, es ¿cómo cambió tu visión del amor, la familia o el éxito después de mudarte aquí? No, pues totalmente, o sea, porque al final aquí te vuelves esta persona donde tú, o sea, tienes un problema, tienes algo y no sé, en México, bueno, no era mucho de correr con mi mamá, pero con una amiga o algo y aquí es Tiene tú. más un círculo de apoyo más hecho, ¿no? Exactamente, como que la tribu, que yo le llamo como tu tribu es distinta y aquí tu tribu es tu familia. Tu esposo, bueno, en mi caso, mi esposo, mi hijo, es mi sostén. Entonces ahora valoras, te das cuenta como hasta temas como de discusión que dices, no, esa guerra no me la voy a aventar, o sea, esa guerra no es nada, o sea, y valoras muchísimo tal cual tu familia, lo valoras y te das cuenta como la función de cada uno, por ejemplo, en mi caso, mi esposo, la verdad, fue el que se aventó todo el trámite migratorio, porque yo era en mi momento de resistencia, donde yo decía, pues, si funciona, qué padre, y si no, pues ya nos regresamos. Y él se lo aventó todo, y ahora que ya pasó el tiempo, le digo, güey, o sea, amor, gracias, o sea, gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que te aventaste, por cómo te pusiste, o sea, todo, ¿sabes? Pero sí, sí, valoro muchísimo. Incluso en los momentos cuando voy a México, valoro estar el presente, consciente con mi familia. Así es. Porque digo, estoy días y entonces valoro muchísimo todo eso de las conexiones. Porque antes como que estabas pegado al celular, ¿no? Exacto, sí. Y ahora dices, no. Que a veces me pasa, ¿no? No te voy a decir que no, a veces me pasa, pero sí digo no. Digo, no, pero ya lo tienes más presente. Exactamente. Ya lo tienes más presente de disfrutar el momento. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, y con esa misma pregunta, ¿si ha cambiado algo, pero sobre todo en cuestión de éxito? Sí, o sea, antes el éxito. ¿Cambió tu forma de pensar acerca del éxito? Totalmente, porque antes el éxito como que lo materializaba más en economía, en ciertas cosas, y ahora el éxito ya no es eso para mí.
ya es mi tranquilidad. Es que aquí la parte tan natural, tan bonita, donde, o sea, un atardecer aquí te conecta con tus emociones y volteas y dices, gracias, o los arcoíris tan increíbles. Hoy va a haber Northern Lights. Ay, ¿en Hoy serio? va a haber estas auroras boreales. Sí, eso es increíble. O sea, ese tipo de cosas que te cambian la perspectiva es padrísimo porque volvemos a lo mismo, te haces más humano, Sí. valoras más los temas, amistades, la naturaleza, tu núcleo familiar, las amistades que aquí se vuelven familia, ¿sabes? O sea, antes, no sé, te cambia totalmente la perspectiva y el éxito ya no es tanto, no sé, lo monetario o tener el título. O sea, por ejemplo, que aquí llegas con tus papeles y así de, no, pues A lo padre. mejor el licenciado o el arquitecto. Exactamente, exactamente. Aquí empiezas de cero, corazón. Mira, aquí voy a tocar otra cosa que no tiene nada que, bueno, sí tiene algo que ver, pero en México, ¿cómo te puedo decir? Si eras abogado, te juntabas con puros abogados, te ibas a comer con los abogados. Arquitectos de tu profesión, te ibas a comer con los de tu profesión. Y justamente me estaba poniendo a pensar de eso que fue Navidad, que invité a amigos aquí a la casa y estábamos sentados justamente, bueno, ustedes no ven, pero aquí en la parte de acá hicimos otra mesa y había 3 dueños de empresas, un plomero, un carpintero, Me encanta, un maestro, una persona que trabaja en el restaurante. Y dije, qué chingón, o sea, eso no lo vas a ver en México. No. O es muy difícil verlo en México. Lo que pasa es que somos un poco más clasistas. Y entonces hacer más clasistas, justamente eso, como que te haces como por secciones, ¿no? Los abogados, los doctores. Y aquí, perdón, pero te vale nada. Sí. O sea, aquí es la persona, la conexión, lo que estás sintiendo. Y no, es más, ni preguntas, no sé, por ejemplo, en México casi siempre es de ¿dónde eres y dónde estudiaste, no? O ¿dónde viviste? Aquí no te preguntas nada de eso. Es como que ¿qué haces aquí? Casi, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Sí. Y también empatizas porque al final sabes lo difícil, o sea, la parte de luz y sombra que puede tener migrar a otro país. Claro. Oye, Liz, ¿y qué choques culturales te han sorprendido? ¿Y si te han enseñado algo valioso en tu vida? Esos choques culturales. Bueno, yo voy a hablar un poquito más sobre el tema. Tengo un niño de 7 años, Andrés, y el tema cultural, por ejemplo, a mí me fascina que mi hijo tenga una parte tan multicultural donde mi hijo no sabe de racismos, de, por ejemplo, de formas. Si yo le digo un niño asiático, él no va a identificar. No, o sea, si yo le he hecho preguntas y yo me di cuenta que yo tengo que cuidar mi vocabulario y lo que expreso, porque él creció aquí, ese tipo de cosas donde él no ve colores, formas, tamaños, me fascina. Wow, eso es una parte bonito. Que es un regalo para él, que pueda ver a todos por igual y que no vea racismos, colores, formas. Eso es bueno, para mí es un regalo que siento que le estamos dando a nuestro hijo de una manera consciente. Otra parte también, bueno, también creo que he tenido la suerte de encontrarme con muy buenas personas y me encanta aprender las culturas. Por ejemplo, en el salón de mi hijo, su mejor amigo es, no sé, un canadiense, otro que es ruso, y hay como tanta combinación donde hay donde se interesan, o por ejemplo van a mis fiestas y saben que es la fiesta latina donde va a haber picante, donde va a haber tacos, y ya se saben la canción. Y esa parte me encanta porque aprendes de todos lados, o cuando van a viajar a México me preguntan, y son como, bueno, choques culturales realmente, bueno, sí, cuando tuve que sacar la licencia y que tuve que hacer todo de ceros y que yo creía que era que yo manejaba de una manera y aquí me di cuenta que era totalmente otra. Ese tipo de cositas fueron como lo que a lo mejor
de momento, pero me encanta, por ejemplo, la diversidad de comida, la diversidad de personas, no sé, la verdad es de que... Eventos culturales tan solo, Evento ¿no? cultural, o sea, tanto aprendes, mi hijo llega y me hablando del Hanukkah, y, ¿sabes? O sea, como que sea tanto y que yo le pueda dar como las bases mexicanas también, por ejemplo, cuando es Día de Muertos y todo esto, en la casa ponemos altar, hacemos todo, Qué y mi bonito. hijo llega, o cuando invita a sus amigos de Playdate, les enseña y les explica, y mira, mi abuelo, así cosas que los niños obviamente lo relacionan con Coco, y no tengo ningún problema, pero la realidad es de que, bueno, desde mi caso, para mí es padrísimo ver que mi hijo tenga como tantas culturas, tanta, tanto aprendizaje de todos lados, pero honestamente así que yo diga un choque de cultura, pues nada más pues un poquito me causó cuando tuve que volver a sacar la licencia, pero volvemos, es lo mismo Sí. que te tienes que salir de tu zona de confort y tienes que volver a empezar a hacer de cero todos tus trámites, un poco el doctor. Pero eso no es tanto de cultura, porque, bueno, sí, porque tienes que esperar un proceso, tienes que hacer todo, pero la verdad es que también me ha ido muy bien con el doctor familiar, entonces se lo pido al universo. Había un chiste con los doctores familiares aquí que no me acuerdo, pero a ver si en el transcurso me acuerdo, pero sí. Te vas acordando y me lo dices, Víctor. Nos regresamos al doctor familiar, pero en sí, la verdad, más que nada, lo agradezco por el tema de mi hijo que tenga que, ¿sabes qué? Hasta en eso me lo platicaba el otro día con unas amigas. Por ejemplo, las mamás de la escuela de mi hijo al principio llegábamos y de que, hi, ¿no? Hi, así. No, hombre, ahora ya hasta me dan abrazo, y hasta mi esposo, porque Ya las latinizaste, sí, ya se hicieron más así como, saben que, y hasta les digo, sorry, I'm Latina. O sea, porque saben que las voy a abrazar, saben que les voy a decir que se ven preciosas y todo, y es como que ya ellas hasta se adaptaron un poco a mí. Y eso se me hace muy padre. Es que yo creo que eso le gusta a toda la gente, nada más que por sus temas de culturas Claro. son un poquito más como detenidos en hacer eso, pero les encanta, ¿no? Claro, les encanta, y aparte, pues obviamente un tema de niños que te une como mamás, pues es más padre, ¿no? Porque ya te da esta libertad donde ya puedes, o en los playdates o ese tipo de cosas, pues ya empiezas ahí, o que te equivocaste con una palabra y ellas de que no, tranquila, te entiendo, relájate, y tú de, ok. Eso está súper chévere. Sí. Oye, y vamos a pasar a una parte de a lo que te dedicas aquí, que es súper interesante, que es donde yo la descubrí en las redes sociales, en Instagram, y que haces tus ceremonias. Yo te conocí que haces tus ceremonias con Sí. mujeres, pero para todos los que no sabemos y las que no saben, porque va dirigido a las mujeres, ¿cómo les explicarías a alguien que nunca ha ido a tu ceremonia qué es lo que se vive ahí? Claro. Bueno, vamos a partir primero que no es una secta, porque muchas veces a mis chicas Conecta ya me les dicen de que vas a tu secta, mamá, ¿qué es eso que hacen? No es una secta, no es religioso, no tiene que ver nada con eso. Esto es Conecta, así se llama. Conecta es un espacio seguro para tus emociones, para que te regales un momento de pausa que sea como, yo lo llamo como si fuera tu psicólogo mensual, donde vas a conectar con tus propias emociones, te vas a regalar una pausa, vas a hacer esta parte consciente e inconsciente de todo lo que traemos cargando desde cargas generacionales como mi linaje femenino, mi linaje masculino, mi amor propio, mi conexión con mi niña interior. Y Conecta lo pensé que fuera en nuestro idioma, latinas, porque es muy diferente expresarte en inglés, poderlo decir, y realmente mi objetivo fue enfocarme con el tema latino para mujeres, que pudiéramos expresarnos, que pudiéramos conectarnos, que pudiéramos tener este momento en mi propio idioma, regalarme una pausa con mis emociones, y también al final siempre les organizo un brunch para que puedan socializar, porque las latinas así somos, nos encanta. Naturaleza propia de hacer tribu, de hacer comunidad, y mi objetivo es justamente, yo se los digo, es hacer tribu,
regalarnos este apoyo entre nosotras, donde tengo un grupo donde, oye, fíjate que, no sé, estoy donando esto, tengo tal emprendimiento, apoyarnos entre todas, porque esa es una parte tan importante de la sororidad como mujeres, porque estamos aquí solas, y entonces qué mejor que tengas este tribu, este grupo de mujeres donde tú puedas, ¿saben qué? Estoy regalando, estoy emprendiendo, estoy haciendo, y que lo puedas decir con esta libertad. Entonces realmente Conecta fue pensado, todo fue porque yo quise buscar un espacio así y no lo encontré. Entonces dije, yo lo hago. Adelante. Yo lo creo. Entonces, justamente es eso. Son círculos de mujeres donde hablamos de un tema. A veces son con arteterapia también. Le voy cambiando para meterle frescura a cada uno. A veces son círculos tal cual en el piso, con nuestros cojines, con todo esto. Pero también a veces son en mesas. Y todo es un momento. Aquí le vamos a estar poniendo imágenes de lo que está diciendo para que lo vayan viendo. Sí, para que vean qué es. Y todas las chicas somos de todos, de Nicaragua, colombianas, peruanas, mexicanas. Yo ahí te tengo nomás un detalle, ¿eh? A ver. ¿Cómo se le llama? Como una queja. Una queja. Un complaint. A ver, cuéntame. ¿Por qué no haces también para hombres? Sabes que ya ahora sí, siempre les digo. A veces los hombres también nos sentimos excluidos a lo que nos gusta eso. Lo sé. Digo, no puede ser. Ya lo voy a hacer. Te voy a confesar que honestamente primero pensé como en el lado vulnerable, pues por mi lado femenino. Y tengo muchísimas de las chicas que van que me dicen, Liz, hazlo para hombres, por favor, para mi esposo, para mi amigo. Tengo muchas chicas que trabajan en la construcción y que conviven con muchos chicos y me dicen, hazlo. Y yo, pero por supuesto, porque la verdad es un espacio que te regalas y no es por nada, pero sales de ahí, dependiendo del tema, obviamente, con mucha energía o con muchas herramientas para poderlas cambiar en tu día a día, ¿sabes? Pero te prometo que voy a ser el próximo de hombres y vas a estar ahí voy a estar, ahí. No, es que yo en México tomaba mucha terapia de estas, como las que haces tú. Holísticas. Holísticas, a mí me encanta mucho. Aquí lo hago, lo hago para mí, ¿no? Para mí. Claro. Porque como dices, hablamos a veces, tenemos temas o tiempos vulnerables que, si yo no tuviera esas técnicas conmigo, no sé qué hubiera pasado, ya me hubiera regresado o algo así, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, ya le hice la complaint. Sí, ya los voy a escuchar, chicos, así que también para todos los chicos que quieran, próximamente les vamos a estar diciendo. Porque subí una historia a Instagram y me dijeron, no, pero dile que para hombres, ¿cuándo? Entonces, no, nada más soy yo, ¿eh? Muy bien, no se diga más, vamos a abrirlo también para los hombres. Oye, Lizzy, ya nos contaste un poquito de cómo iniciaste aquí, porque no encontrabas un lugar y tú decidiste hacerlo. Pero vámonos al principio de esa etapa. Esa parte, ¿tú le llamarás espiritualidad? ¿Cómo le podrías llamar? ¿Espiritualidad? Sí, un poco, sí, espiritualidad. ¿Cómo fue que empezaste ese camino, Liz? Bueno, mi historia es un poco complicada porque, bueno, hace 9 años la vida me regaló un chiquito que se llamaba Sebastián. Sebastián nació, mi hijo, aquí me lo tengo tatuado, mi chiquito, y él nació con un problema en su corazón. Y a los 2 días mi hijo falleció. Entonces, yo al tener y otra cosa, nunca había experimentado un duelo. Tenía la fortuna de tener a mi papá, a mis abuelos, o sea, no había experimentado un duelo. Entonces, mi mayor miedo era que se me muriera alguien. En ese entonces era mi papá y mi esposo. Y pues ahora sí que mi mayor miedo se me expuso enfrente de mí. Y fue un momento de tanto dolor y tanta situación donde yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? O me vuelvo loca, o lo trabajo, o me conecto con las emociones. Y entonces ahí empezó mi camino. Yo le quiero llamar más como un camino de vida, porque a veces la espiritualidad la podemos confundir. La espiritualidad es más bien conocerme, un autoconocimiento donde tengo herramientas y las aplico. No es que sea un ser de luz o que tenga dones de brujita, bueno, a veces sí, pero más que nada en ese momento toqué un momento tan frágil de mi vida,
donde empecé a tomar muchas certificaciones, muchos cursos, tanatólogo, Reiki, muchas cosas, pero lo hacía primero por mí y después por mi esposo, ¿no? Porque estábamos en un momento muy complicado. Esa situación nos hizo una pareja sumamente fuerte y en ese momento empezó mi camino espiritual, que fue darme herramientas de diferentes maestros de vida para poder ahora aplicarlo, y ahora lo entiendo, ¿eh? Ahora yo en ese momento me acuerdo que quería hacer grupos para mamás que habían perdido a sus hijos. Wow. Pero la vida me fue llevando de tal manera, y sí, pude apoyar a varias chicas o que no podían ser mamás con diferentes acompañamientos, pero al estar aquí, te expones a una parte donde sales de tu zona de confort. A mis amigas, por ejemplo, les hacía sus ceremonias de cumpleaños, pero yo lo hacía porque mi lenguaje del amor es, te voy a dar esos amor. regalos. Te voy a dar esos regalos y te voy a hacer sentir tan especial que no se te va a olvidar tu cumpleaños. Entonces ellas me decían, Liz, lo transmites, hazlo. Y yo decía como, ok. Y aquí tomé una certificación para poder tener mi consultorio de manera... ya como más legal, formal, exactamente, ¿no? Más legal, formal, para poder tomar esa certificación y poderla tener aquí. Lo hice y tenía mis pacientes y todo, y me daba cuenta que no había estos espacios. Entonces fue así como llegó Conecta, pero sí con esos 9 años atrás, que ya te metí un poquito de todo, pero sí fue gracias a mi hijo Sebastián que me ayudó a conectar con el lado más vulnerable y más sensible, pero esa resiliencia me hizo ser ahora la persona que puedo entender si alguien me cuenta alguna pérdida, algún dolor, saber que yo ya estuve en ese momento y que yo ya toqué esa oscuridad y que esa oscuridad, por más que te digan échale ganas, sé fuerte, definitivamente la empatía te hace conectar con las personas y justamente ese es mi objetivo aquí, conectar, y por eso le puse Conecta, porque fue como un espacio para poder conectarte con esa parte tan humana que muchas veces el ritmo de la vida no te permite, porque tengo que trabajar, tengo que mandar dinero, el proceso migratorio, y entonces estás con un camino tan deprisa que si no te regalas estos momentos de pausa, explotas. Exactamente. Y te contraes y ansiedad, preocupación, drogas, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, así empezó mi camino tal cual, pues espiritual, gracias a mi hijo Sebastián, y ahí empezó. Wow, yo creo que ahora sí tú cambiaste, o a veces fíjate cómo es la vida, que cuando nos pasa una situación así, a veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo creo que por lo que me platicas, tú cambiaste la pregunta. Es, ¿para universo, ¿qué debo de aprender de esto, no? Justamente, Víctor. En ese momento me acuerdo que yo tuve que cambiar, no te voy a o sea, te lo confieso, sí fue como un momento que tienes pues varias etapas del duelo. Claro, hubo un momento que estuviste en tu lado oscuro, pero lo supiste. Exactamente. La verdad es que yo le pongo todo esto a mi hijo Sebastián y a Dios, que me dieron las personas adecuadas, los terapeutas adecuados, que me fueron llevando por un camino. Por ejemplo, mi mayor miedo era la muerte, y yo no sabía cómo iba a ser Liz con la muerte. Y me di cuenta que era más fuerte de lo que yo me imaginaba. Y me dieron tantas herramientas que yo incluso me acuerdo que un punto mi familia me veía y me decía como, ¿estás bien? Porque era una paz que ya después en la numerología y muchas cosas, que por eso me metí a estudiar todo eso, porque yo quería respuestas. Definitivamente no hay una respuesta, pero sí hay una paz interior. Así es. Que la paz interior, cuando pasas por un suceso tan difícil, es el regalo más grande, porque te quedas en paz y entiendes que la vida de mi hijo, aunque fueron 2 días de vida, pero marcaron en positivo mi vida. Hacerme más humana, con más conocimientos emocionales, y ahora entiendo que al paso de los años, si yo le contara a la Liz de hace 9 años que iba a estar haciendo esto en otro país
en Canadá, no me lo creería, ¿sabes? Pero ese dolor, esa fuerza, eso que me dio, esa situación tan vulnerable me hizo conectarme con la resiliencia, con cosas de transformación realmente interna que, híjole, fue muy duro, fue muy pesado, pero justamente cambiar la pregunta el por qué a mí al para qué me está enseñando, ahí está la respuesta. Ahí está. En todos los procesos de duelo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, No. pero cuando uno ya lo descubre, dices, hijo, Sí, te sí. quitan muchos pesos o muchas capas que no. Y aparte te enseñas a entender que, por ejemplo, en mi caso, mi hijo Sebastián físicamente no está conmigo, pero de otra energía, él está conmigo. Él, de hecho, ahí fue donde yo empecé a experimentar como estos dones, que todos tenemos dones, pero la vida me empezó a dar, porque a mí, y la clave es tal cual, cambiarle las preguntas, salirte un poco de este momento de víctima y vivirlo. Pero sí, definitivamente aprendes también y se te empiezan a abrir ciertos dones, ciertas conexiones, que si es una elección, tú puedes seguir viendo siempre el dolor y quedarte ahí en base al dolor. Y no puedes avanzar porque sigues viendo eso. Pero si eliges transformarlo, abrirte a nuevas experiencias, y aparte la verdad hay algo que yo dije, lo peor que le puede pasar a una persona ya me pasó. Entonces de aquí en adelante, a romperla, a darle. Exacto. Y sobre todo, algo que me enseñó mi hijo Sebastián fue, vive mamá. Porque la vida es tan corta y un bebé, todos damos por hecho que un bebé nace, se reproduce, crece y eso. Ajá. Y entonces das por hecho y lo ves tan normal. Y un bebé, a mí, mi maestro Sebastián, que duró 2 días de vida, me enseñó que la vida en cualquier momento se puede ir. Entonces, vive mamá. Disfruta y conéctate con lo que hay en tu presente. Y hay momentos que se me olvidan, porque el mismo ritmo de la vida te lleva a esos momentos, ¿no? Y otra vez es este momento donde aquí me lo tatué y fue una parte donde digo, claro, vuélvete a conectar y disfruta lo que sí tienes y no estés en base a la queja. Vive y disfruta lo que sí hay en ti. Totalmente. No, qué padre, ¿eh? Qué bonito. Porque, y déjenme decirles algo ahorita que detrás de cámaras, cuando llegó aquí a la casa, empezamos a hablar y yo detecté luego esta parte de que no nos conocíamos en persona. Sí, aquí no. llegamos a conocernos y en la plática de introducciones y me dijo, sí, tengo 2 hijos, uno aquí y uno en el cielo. Y eso es algo bien importante que lo tiene, o sea, que lo tienes bien en mente porque le das el espacio lugar. y el lugar Claro. a esa persona. Yo lo aprendí en terapia y que tiene mucha razón esa parte. Sí, es bien importante. Incluso en diciembre o en fechas importantes, su cumpleaños siempre lo celebramos aventando globos. Y en Navidad siempre le pongo su bota a Sebastián. Entonces sí, él tiene su lugar en mi familia. Mi hijo Andrés, de hecho, a veces lo conocen y tiene hermanos y el de que sí, pero ya se murió y está en el cielo y mucha gente se me queda viendo y yo, es que no es normal que no la es gente normal, diga, exacto. no es normal. Entonces, por eso yo luego detecté, dije, o sea, y por eso te lo digo, a mí sí me gustaría una de tus ceremonias porque la estoy escuchando hablar y las cosas que me ha contestado es cuando te das cuenta de que dices, sí me gustaría ir, sabe por dónde, sabe cómo, totalmente. Pues muchas gracias, ojalá, te lo prometo que sí les voy a hacer el de los hombres, ya el universo me lo ha dicho de muchas maneras, entonces ya, vamos a ejecutarlo, ya te avisaré, Víctor, te lo prometo. Oye, Liz, y fíjate que contigo quiero tocar algo, porque dicen que todos cargamos heridas. Heridas que de la infancia, que heridas de muchas cosas, ¿no? Claro. Abandono, lo que quieras, muchas cosas. ¿Cuál crees que es la más común entre los migrantes y cómo se empieza a sanar? Yo creo que todos tenemos la herida de la infancia. Todos parte de ahí. Cuando yo voy a hablar un tema, por ejemplo, sanación del linaje femenino, sanación del linaje masculino, todas me voy al inicio. Todas el inicio es la niñez. Somos humanos, somos adultos físicamente, pero actuamos muchas veces como niños gritando, no sé, atención, respeto, veme,
Entonces, para mí, lo que yo he visto, por ejemplo, en mis círculos, las heridas, las mayores heridas son las de la infancia, porque es de los 0 a los 7 años, desde el inconsciente, lo absorbemos y lo reflejamos en nuestra vida. Entonces, para mí, yo creo que la herida, sí, porque las heridas de la infancia es traición, abandono, el ser no visto, la validación. Entonces, de ahí parte todo. Porque entonces hay personas donde le activas poquito y entonces sale este niño interior haciendo berrinche en cuerpo de humano, adulto, pero es un niño que el niño interior le está gritando, hey, ponme atención, necesito esto. La diferencia es que queremos que las demás personas nos lo den, cuando tú mismo te lo tienes que dar, porque tú ya eres un adulto donde te tienes que dar, tienes que ser tu propia mamá y tu propio papá. Exacto. Y entonces, pues, para mí yo creo que sí es la herida del niño interior, la mayor. Y siempre que hago cualquier ceremonia, bueno, cualquier evento de meditación y brunch, por eso también me gusta meterles mucho la meditación. Y no tienen que ser, me han preguntado incluso como, oye, Liz, ¿tengo que saber meditar? No. Y le digo, y tampoco tienes que ser el Zen. No, nada Es que como ver. que el pensamiento que tiene mucha gente, ¿no? Exactamente. Por eso a mí, siempre que comparto algo, siempre les digo, como no tienes que tener ideas de la meditación, muchas yo les digo, cierren sus ojos, pero muchas meditan con los ojos abiertos y está bien. Incluso yo te comparto, yo medito muchas veces limpiando mi casa y ahí es cuando se me vienen más ideas. Yo digo que es una autolimpieza, pero la meditación ayuda mucho a autoconocerte y a tocar esos momentos tan vulnerables. Pero regresando, perdona, la pregunta es, No sé. sí, la conexión con el niño interior y entender que yo soy responsable de darle, que yo ya soy un adulto y que tengo la opción de tomar terapia, de checar cómo estoy o simplemente hacerme que no y seguir pidiéndole al mundo que me dé todo eso que nadie me ha dado. Sí, muy fuerte, ¿eh? Sé que lo que está diciendo. Sí. La otra vez platicaba con una persona y me decía que una de las heridas más comunes aquí entre los migrantes es la herida del abandono. Uh-huh. Y yo, fíjate que ahí me quedó la duda un poco porque me dijo, por eso mucha gente está aquí, porque se va de su país o se sienten abandonados y se van. No sé, fíjate que todavía lo sigo pensando y... Fíjate que te voy a hablar en la parte, por ejemplo, holística. Más bien, todos los que estamos acá, hay una parte donde energéticamente, a nivel familiar, a nivel sociedad, hay algo de un rechazo donde no te está gustando y sistémicamente ocupas un lugar fuera de tu familia o fuera de tu lugar o fuera de tus raíces, porque hay algo que no te está gustando y hay un rechazo que no te gusta y entonces tomas una posición desde lejos y entonces es como más sencillo ser el espectador, donde estás viendo de aquí todo lo que está pasando allá. Nada más que ahí la clave es no juzgar y no criticar tu México, tu lugar, tus raíces, porque lo que te choca, te checa. Uh-huh. Y si tú rechazas una parte de ti, te estás autorrechazando, ¿sabes? Entonces es esta parte donde, sí, de hecho yo a las chicas, a mi tribu preciosa, a mis Conecta, les digo tal cual como, no es casualidad que estemos aquí. Hay algo de tu familia o hay algo de tu sistema familiar que no te agrada y entonces tomas posición lejos de. Wow, qué bonito. Sí. Y hablando de cosas bonitas, o más bien, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte o transformadora que te ha tocado presenciar en tus ceremonias? Sí. Que nos puedas compartir, claro. Sí, claro, sí, porque pues al final es con todo el respeto de mis Conecta, de mi tribu preciosa, a la cual les mando un saludo a todas. O sin decir nombres y a ellas sabrán. Sí, sin decir nombres. No, definitivamente tengo muchísimas, y se los digo directamente a ellas y se los digo, estoy muy orgullosa de verlas, cómo se ha ido transformando, como tengo un año haciendo estos eventos de meditación con brunch y mis pioneras que han estado desde el día 1 hasta este momento, el ver, ¿sabes qué? Sobre todo la manera de transformación, por ejemplo, varias de ellas pues se han divorciado y el verlas ahora con pareja,
verlas con esta fuerza y este empoderamiento sin caer en lo tóxico. Siempre es bien importante un balance en la vida, sin ser las superfeministas, no, sino como un balance perfecto, pero verlas seguras de sí misma, cacharlas incluso en su lenguaje cuando ellas dicen o me cuentan algo de, no sé, si están saliendo con alguien nuevo y empieza un poco de temor, ellas de no, me lo merezco, tengo derecho de una relación bonita. Y como que verlas sin que me necesiten, ese es mi objetivo, ¿sabes? Que ellas tengan esta gama de herramientas de decir, no, yo puedo, yo tengo este valor, yo valgo por ser lo que soy. También, por ejemplo, pues muchas, imagínate, temas tan crudos, tan fuertes, donde ha habido pues abusos y que ellas, el primer paso que lo puedan exponer y lo puedan abrir, híjole. Ya es un gran paso. Ya es un gran... Oye, Liz, realmente increíble todo lo que nos estás compartiendo y yo creo que ya veo aquí todos los comentarios que van a estar escribiendo los de tu tribu, que muy bonito lo que estás compartiendo. Pero, ¿qué le dirías a esas personas, Liz, que piensan que ese tipo de técnicas como el Reiki, Theta Healing o las barras Access no funcionan según ellos? ¿Qué les dirías a esas personas? Pues yo creo que son libres. Yo creo que son libres. Cada quien tiene el derecho de creer. Yo creo que me voy a meter aquí un poco en el tema de la energía. Si tú no lo crees, no lo vibras, no se manifiesta. No hay una parte donde no confías y no hay una parte de fe. Entonces, por eso no te conectas. Pero si tú te conectas con el universo, al final es lo mismo, Dios, universo, ángeles, le podemos poner diferentes nombres, pero es la misma conexión. Si tú te conectas con eso y tú te sientes bien con eso, por mí, be my guest, o sea, dale, porque también hay que saber que no es para todos esto. Hay personas muy racionales que necesitan verlo, sentirlo. Incluso yo en una sesión, cuando vemos los 7 chakras, yo tengo un aparatito donde ellos visualmente lo ven. Wow. Cómo está su energía al inicio. Claro, y lo hice con toda la intención para que las personas vean cuando llegan, cuando están cerrada su energía o cuando está alineada, o cuando hay mucha energía. Y al final, siempre me gusta enseñarles cómo se van, porque cuando tú te vas y ves esa energía con tus propios ojos, te empiezas a dar cuenta de, híjole, y empiezas a pensarlo, que así es la manifestación. Lo pienso, lo siento, lo manifiesto, porque aparte tú puedes manifestar lo bueno y lo malo. Entonces, al final de cuentas, esas personas que no creen, también está válido. Es una parte donde ellos son libres, pero que se conecten con la fuente, con lo que sea, pero que se conecten. Ese sería como mi consejo, con algo que ellos puedan saber que existe un algo y que puedan tener un sentido de manifestación o de conexión con algo que ellos se sientan a gusto. Wow, qué padre. Oye, aquí a título personal de lo que hablamos ahorita fuera de cámaras, cuando se apagó, sí. Que te decía que lo que me cae en México, ¿tú cómo te limpias emocionalmente después de cargar con tanta energía de los demás, después de terminar un evento? Sí. Porque cuando yo terminaba una conferencia, un curso, al principio terminaba así de cansadísimo, ya quiero dormir. Claro. Es algo, me lo han preguntado, de hecho, varias amigas o incluso de las mismas chicas. Es que no es fácil hacer eso, lo que haces. No, y aparte por la parte de, yo soy muy tocona, soy muy de touching y estoy abrazando y todo. Bueno, primero yo tengo que entender que mi propia energía yo la protejo porque estoy haciendo un bien. Si yo estoy focalizando mi energía en que me la van a quitar o te voy a ser honesto, siempre que termino de un evento, termino súper arriba. De hecho, termino así como, y hasta mi esposo me dice así como que, y yo nos vamos a comer, ¿qué vamos a hacer? Y él así como que, tranquila, todo bien. Si hay eventos donde ha sido también energéticamente muy poderosos, pero lo que hago primero es, siempre antes de cada evento, hago una mini meditación en mi casa antes de salir, donde me encomiendo a Dios, donde le pido, cierro mi aura, la baño de azul certeza,
protejo con mi ombligo ciertos puntos de energía, que eso es importante. Te puedes poner un cuarcito, lo puedes poner con un tipo curita o algo, eso también es importante. Y siempre pido permiso al lugar donde voy a hacer la ceremonia. Siempre me comunico en cuestión de, no de, energéticamente, pido permiso al lugar para que ese lugar vibre en armonía, que las personas puedan conectar. Incluso pido también en la parte natural. Por eso lo hago en círculo, porque es una contención. Pero todo eso lo hago y también repito, de hecho aquí tengo mi pulsera de números de Grabovoi, donde intenciono con una parte de la energía para que todo fluya de una manera. Entonces utilizo muchas técnicas, ¿sabes? Pero siempre sé que estoy conectada con la fuente. Y la verdad, siempre también le pido a mi hijo Sebastián que me acompañe, que me dé las palabras también cuando haya momentos vulnerables o personas que estén en una situación, que me den los momentos. Y es algo bien chistoso porque hay momentos donde me dan ganas de abrazarlas, de darles un beso en su cabeza, y en el momento me nace. Wow. Justamente de eso te quería hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Tú crees, Liz, que has sanado heridas tuyas personales mientras sanabas a otras personas? 100%, 100%. De hecho, justamente acabo de hacer este fin de semana pasado, hice sanación del linaje masculino, y la vida, Dios, el universo, me expuso en esa semana. Me di cuenta que todas, a ver, no es casualidad que estoy con una tribu sanando, porque me estoy autosanando. De hecho, se los digo siempre a ellas, gracias a cada tema, gracias a cada paso, yo me sano con ustedes. Porque muchas me han dicho como, Liz, gracias a ti. Yo no, yo solamente soy el medio, soy como el avatar que está aquí hablándoles y les está haciendo, pero ustedes tienen la elección de modificar o de actuar ante sus vidas. Pero yo me autosano. Incluso muchas veces estoy en mi casa preparando, por ejemplo, la meditación, preparando los rituales, y yo estoy llorando. Por ejemplo, me pasó del linaje masculino. Primero valoré demasiado la energía de mi esposo, porque justo esa semana él se fue a México, y valoré tanto el hecho de que él lleve a mi hijo a sus clases, que sea un papá tan presente, que sea un papá tan proveedor. Valoré, para empezar, esa parte. Su ausencia me hizo conectarme. Después me di cuenta que yo estaba mucho en mi energía masculina, donde la parte de la procrastinación, la parte donde, como también de pensar como en qué más puedo proveer cuando yo ya tengo a mi parte proveedora, ¿sabes? Pero en equilibrio, porque me estaba desequilibrando, donde estaba ya cansada porque no me estaba dando unos espacios de recreación y vivía pensando en qué más, y eso no es un balance. Entonces me cayó el 20 como tan claro, y luego mi hijo se me enfermó, y entonces la vida así me puso todo un panorama para darme cuenta, pero 100%, cada tema sano. Hago la meditación, la escucho yo, y yo llorando en la meditación. Sí, total. Sí. O sea, llorando y sacando. Incluso hay momentos en los eventos justamente que no te voy a mentir, me salen las lágrimas, porque soy una humana donde conecto y siento, y aparte si toco, transmites. Uh-huh. Y entonces estoy sintiendo. Y si yo normalmente cuando termino de hacer un evento, tengo un jardín donde me voy descalza, y si puedo lloro, porque saco todo lo emocional. Incluso ese día también tengo que hacerme un baño con sales, porque cortas toda la energía. Lo malo que aquí no se puede meter al mar como tal, o si no, yo sería feliz, ¿eh? Sería feliz. Sí, de hecho el mar, por eso justamente eso, te metes al mar y como que, sales ligero. Por eso yo les hago como, a todas les digo, báñense o me dicen, Liz, me duele la cabeza, me he sentido así. Sí, porque de alguna manera absorbieron ciertas energías. Pero, súper. Sí. Muchas cosas que poder compartir, Liz, pero vamos cerrando este episodio, que me gustaría comprometerte para una segunda parte, ¿eh? Claro. Muchas cosas todavía más que compartir. ¿Y qué le dirías a esa mujer que vive aquí en Canadá y que se siente perdida emocionalmente?
Que vayan primero a sus ceremonias. No, No, ¿qué sí. les diría? Les diría tal cual que tienen que buscar un espacio, sea conecta, sea lo que sea, cual sea, tienen que regalarse un momento para conectarse con sus emociones, porque es una validación donde lo expones y simplemente el expresarlo ya te sientes más ligero. Y entonces en tu mochilita de preocupaciones, en tu mochila de la vida diaria, y aparte ser migrante es, o sea, toda persona humana que me diga que se fue a vivir a otro país tiene todo mi respeto y admiración porque el valor, la parte, de hecho, el primer tema que hice fue el duelo migratorio, porque es una parte donde hay que reconocer lo que hay una parte del duelo. Y si no has manejado tu duelo migratorio, lo traes cargando en tu mochilita todavía de pendientes. Yo le diría, regálate una pausa, desconéctate, haz algo en tu vida, regálate en tu semana, trabajo hago. Me voy a regalar 2 horas para mí, de conexión genuina para mí, donde si para mí es irme, no estar viendo el celular, no estar pensando, no, desconéctate, me puedo ir a la playa, aquí tenemos tantos lugares tan bonitos naturales, me puedo ir a hacer un hike, me puedo ir a comerme un sushi yo sola, tomarme algo, una copita, algo que te desconecte para conectar, Exacto. para que te vuelvas a conectar con tu propia esencia y tu propio, y entonces recargas energías y regresas otra vez a la vida diaria, a darle. Pero esos momentos hacen que tengas un equilibrio de vida donde no caigas en la parte de hacer, 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 hacer. También necesitas recibir. Y si no te equilibras, te vas a ir a los excesos donde vas a estar sobrecargada, sobre enojada, no vas a conectar, no te va a dar ganas de socializar, no te vas a dar estos momentos de autoconocimiento. Y bueno, si puedes ir a Conecta, regalarte esos momentos de conexión, hacer tribu, conocer a más mujeres latinas. Y yo siempre les digo, tú decides con esto que te estoy dando, con estas herramientas, si las aplicas o seguir haciendo tu vida igual. Es tu elección. Yo no lo voy a hacer. Es tu vida, tú sabrás lo que haces, pero a eso veniste, a llenarte de herramientas, a conectarte. Y si ya te fuiste y descubriste que tienes que trabajar tu amor propio o que tienes que hacerte estos momentos de pausa, ya con eso para mí es como se logró el objetivo, que es que te vayas con esta herramienta o con esta parte de decir, necesito ir al psicólogo, necesito leer este libro, ahí también les estoy dando como este tipo de cosas, pero sí, regálense una pausa. Escucha tus emociones porque si no te vas a sobrecargar y vas a estallar y esos momentos de estallamiento pues no son los más bonitos, ¿verdad? Sí, totalmente. Uy, súper bonito, en serio que sí. Me quedo pensando todo lo que dices y también me está ayudando Estamos mucho. en terapia aquí. Estamos en terapia. ¿Qué le dirías a esa Liz, a tu propio yo de hace 10 años? Híjole, y aparte 10 años. Híjole, yo le diría a Liz que lo va a lograr, que esos momentos donde ella no confía en sí misma, que siga luchando, que sí, lo va a lograr, que va a ser mamá, que va a pasar por momentos complicados, pero esos momentos la van a hacer más fuerte, más humana, más en conexión con el presente. Le diría que estoy muy orgullosa de ella, que luche por sus sueños y que no tenga miedo y que así vaya por la vida, así como lo he hecho, de que me tiro al agua y ya que estoy en el agua digo, ¿qué hice? Pero ese empuje por la vida, que lo siga haciendo y que estoy muy, muy orgullosa de ella. Wow. Oye, si hubiera una canción que Ay, represente mejor tu proceso de vida, ¿cuál sería? una canción. Híjole, esa está buena. Ay, siempre que hay una canción que la de A mi manera me encanta y cuando la pongo, la sabes, la pongo Sí, y con Vicente Fernández. sí, mucho más para gritar con mi chente, cómo no. Híjole, pues es que sí, esa canción me gusta mucho porque pues sí, de alguna u otra manera lo he hecho a mi manera.
a mis formas. Esa podría ser. Qué bonito. Con esta pregunta iniciamos la parte final de este episodio. Okay. Y es una pequeña dinámica, Liz, donde me vas a responder lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Puedo cerrar mis ojos? Sí, claro. Okay, puede ser una palabra o puede ser una frase, o sea, te puedes extender un poquito si quieres, pero es lo primero que se me venga a la cabeza. Mente, ¿sale? Ok. México. Comida. Sanar. Conecta. Amor. Andrés. El miedo más grande que has superado. Sebastián. Una mujer poderosa. Mi mamá. Una emoción que te cuesta mostrar. Una emoción que me cuesta mostrar. Yo creo que ninguna, porque ya tardaste. Es que ¿sabes? Tardan, sí, porque te iba a decir la vulnerabilidad, pero no, porque me abro mucho en mis eventos. Es como mi momento justo de sanar. Entonces, pues a veces, a lo mejor los días difíciles de mi casa, no me gustaría, pues a lo mejor exponérselos a las chicas para que vean que no todo es como tan bonito y que hay una parte muy real. A lo mejor eso. Pero, pues sí. El aroma que te recuerda a tu niñez. Ay, caldito de pollo con sopita aguada. Oh, qué rico. El momento más feliz en Canadá. Híjole. Difícil. Es muy difícil. El momento más feliz yo creo que fue... yo creo que sí, cuando llegó la residencia. Cuando llegó la residencia, sí fue bueno, yo creo que sí. La felicidad de todos casi. Sí, yo creo que sí, cuando llegó la residencia. Una frase que te repites cuando todo, entre comillas, va mal. Sabes que más que una frase, más bien me conecto con lo que pasó con mi hijo Sebastián. Entonces digo, como saliste de esta, puedes lograrlo. Si tocaste ese dolor, puedes lograrlo. Más que una frase o cuando pasa algo difícil, siempre digo, universo, muéstrame cómo puedo sanar esta situación, muéstrame a las personas, dame las herramientas para poder ser mejor persona o para poder ver con claridad este dolor. Súper. Lo que más te orgullece de ti el día de hoy, hasta el día de hoy. Lo que más me orgullece es que pude lograr salir del duelo de mi hijo Sebastián y poder lograr hacer Conecta de un espacio seguro y que amo mi trabajo. Súper. Y la última, si pudieras ir al pasado o al futuro, ¿a dónde irías y por qué? Iría el día que me despedí de Sebastián, que fue un día, unas horas antes de que falleciera. Sería ese el momento porque volvería a olerlo, lo volvería a sentir. Y sí, sería ese el momento. Qué bonito, qué bonito. Pues la última pregunta, Liz, sería si pudieras enviar un mensaje de texto, tú pudieras el poder de enviar un mensaje de texto y ese mensaje de texto le llegaría a todas las personas en el mundo, cualquier idioma, ¿qué les dirías, Liz? Les diría, la respuesta está dentro de ti. No busques en el exterior, busca dentro de ti. Súper. Qué padre. Sí. Qué padre. Muchas gracias de verdad por este tiempo que nos has regalado, maravilloso. Creo que esto va a ser también una terapia para muchas personas. Y aquí van a estar tus redes sociales. ¿Sí? Si nos puedes compartir también tus redes sociales que las puedas decir. Claro que sí, es conecta.therapy. Ahí, bueno, doy sesiones, de hecho, en mi consultorio lo tengo en Burnaby, doy sesiones de numerología, de barras access, de Reiki, de limpieza energética y aparte hago estas sesiones cada mes. Próximamente, chicos, ya les avisaré, Víctor les va a avisar, son círculos de mujeres y próximamente de hombres y en verano voy a tener un evento de un día, como un tipo retiro. Les voy aquí platicando donde vamos a tratar muchos temas. Vamos a tener autohipnosis, constelación en un mismo evento. Wow. Y pues sí, ahora sí que
Se los paso y quien guste, con todo el gusto. ¿Eso va a ser abierto a hombres y mujeres o por las mujeres? Yo creo que sí lo voy a segmentar. Lo estoy armando. Ok. Ya tengo de que las bolsas, ya tengo los termos, ya tengo, porque va a ser como toda una experiencia donde vas a irte con tu bolsita, con todo el branding, ya sabes. Pero ya lo estoy armando, ya estoy haciendo como este match con las terapeutas, pero ahora me falta el lugar. Si hay opciones, si hay alguien, muéstrenmelo, universo, muéstramelo. Pero sí, esto va a ser, a diferencia de los círculos que son de 3, 4 horas, este va a ser como de todo un día, como un retiro de un día donde puedas conectarte, vas a comer, vas a vivirlo, mucha sanación. Pero sí, a lo mejor sí, mixto, ¿por qué no? Ese sí podría funcionar tu mixto, ¿eh? Sí, ahí sí. Como recomendación, ese sí te podría funcionar. Sí, yo A creo experiencia que que tengo en México, sí te podría funcionar. Sí, me encanta. Yo creo que sí, para no cerrarlo de solamente para mujeres. Sí. Me encanta. Sí, y pues sí. Oye, súper bien. La verdad, me queda agradecerte, Liz, de verdad. Me gustó muchísimo y de verdad te comprometo a otro episodio. Ay, yo feliz. Nos volvemos a ver. Te comprometo a otro. Y por último, ¿algo más que quisieras agregar, Liz? Pues nada, chicos y chicas, tal cual yo sé que el proceso de migrar muchas veces es complicado. Regálense estas pausas en sus vidas de conexiones genuinas. Y pues nada, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Víctor, a ti también por el espacio, por poder conectar con tantas personas y gracias y qué bonito también tu trabajo porque así es un medio de difusión donde nos damos a conocer muchas personas y ahí empezamos a hacer este match. Esa es la idea de que todos crezcamos como equipo, ¿no? Me encanta, apoyarnos como latinos. Exactamente. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por estar apoyando el podcast y ya saben que nos pueden buscar en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Podcast, todas las plataformas que son prácticamente pues, de podcast como tal y también en YouTube. En YouTube ahí pueden ver el video como tal. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast y tu historia que vende. Adiós. Bye.